que es infectólogo del Hospital Jackson Memorial, catedrático de la Universidad de Miami. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Antes de hablar de lo que ocurre en Estados Unidos, porque de hecho ya se ha detectado el primer caso de un niño menor de 5 años en Florida, ya son 3 casos de este tipo en todo Estados Unidos. Un poco en la línea de lo que usted acaba de escuchar, probablemente lo que señala el Ministerio de Salud de nuestro país, ¿no? Que el 50% de los contagiados padece de VIH. A mí me sorprendió la estadística, ¿no? Y claro, ya señalamos antes, primero, que no existe el prejuicio, ¿verdad? En la información se señalaba que no tenemos que estar hablando de gays, que son los que se contagian, pero sí me preocupaba el hecho que haya una preexistencia y que esta enfermedad podría complicar la situación de la salud de los pacientes, ¿no? Y lo otro que también me sorprendió es que solamente hay una mujer entre los contagiados. Este patrón, digamos, ¿se presenta en todo ámbito y en todos los países? Y bueno, hay que destacar que la última actualización del Ministerio de Salud nos refiere que existen 3 mujeres afectadas por viruela del mono y 86% de los casos en Perú son en personas con VIH. Este patrón también se está repitiendo o replicando en otros países, aunque el porcentaje de pacientes con VIH aquí en Estados Unidos llega aproximadamente a un 40%, siendo todavía el 99% de los casos en hombres que tienen sexo con hombres, y esto conforma la población más afectada por esta infección de viruela del mono. Correcto, pero claro, las estadísticas son aún más preocupantes, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, lo que le señalaba, ¿la posibilidad de esta preexistencia complicaría la salud de los pacientes? Sí, hay que recordar que existen algunos factores de riesgo para complicaciones en viruela del mono, y uno de ellos son pacientes inmunocomprometidos, dentro de los cuales están los pacientes con VIH-Sida. Así que sabemos que esta población tiene una mortalidad más alta. Así que tenemos que tener mucho cuidado con estas poblaciones, así como también pacientes gestantes y pediátricos, en los cuales la mortalidad se describe como mayor a la población general. Ya que lo menciona, los pacientes pediátricos. Desde Estados Unidos llega esta información, ¿no? Un niño menor de 5 años en Florida, ya son 3 casos de este tipo en todo Estados Unidos. ¿Por qué es preocupante en los menores, doctor? ¿Y de qué forma se están contagiando? Y justamente es preocupante porque tiene manifestaciones posiblemente severas comparadas con la población general, y también un riesgo de mortalidad mayor. Es por eso que estos niños han sido tratados de forma inmediata con un medicamento que tenemos aquí, el Tecovirimat, justamente para disminuir este riesgo de complicaciones. Bueno, lo que se describe en este momento es una transmisión por contacto directo entre los cuidadores y los niños afectados. De esa manera se ha contagiado, aunque también existe una preocupación mayor. En el estado de Illinois se ha reportado un caso de un cuidador de una guardería que ha sido diagnosticado con viruela del mono, así que muchos niños han estado expuestos a este cuidador de la guardería. Estamos todavía monitorizando día a día la presencia de síntomas en los niños afectados, así que esto se está tratando de una manera muy cuidadosa y muy precavida. Entonces, en la misma línea de lo que señalaba hace un rato, el hecho de evitar prejuicios nos da un panorama más claro de que tenemos que cuidarnos, ¿no? Que el contagio se manifiesta de diferentes formas. Exacto, el contagio se puede manifestar de múltiples maneras. Todas las poblaciones pudieran ser afectadas en algún momento. Sin embargo, aquí en Estados Unidos los niños conforman menos del 1% de las personas afectadas. Todavía el 99% está concentrado en los hombres que tienen sexo con hombres, y esto es muy importante destacarlo porque nuestras intervenciones de salud pública tienen que estar dirigidas principalmente a la población afectada. Una pregunta más técnica. En el supuesto, digamos, el contagio por contacto es solamente por estar cerca a la persona que ya tiene los primeros síntomas, la fiebre, y luego estas erupciones, ¿o no necesariamente? ¿Cómo sería el contagio? El contagio es por contacto cercano o directo con las lesiones producidas por la viruela del mono. Con la Pero lesión. también, sí, en una menor proporción también se está estipulando que puede contagiarse las personas por un contacto cercano con gotitas respiratorias, pero eso tiene que ser cara a cara para producirse una transmisión eficaz. O sea, estamos hablando de la saliva, básicamente. Exacto, de la saliva.
Doctor, es muy prematuro, ya desde hace varias semanas, incluso desde Europa, llegaban las noticias sobre la vacunación, ¿no? Para comenzar, entiendo que la vacuna es contra la viruela, ¿no? No contra la viruela del mono. ¿Es muy prematuro hablar de esto? ¿Ya en Estados Unidos también se especula sobre esta situación? Sí, hay que resaltar que la vacuna Jynneos es la vacuna aprobada por la FDA tanto para la viruela humana como para la viruela del mono. Es una vacuna que se está empleando ya en Estados Unidos, se está vacunando a la población de riesgo en todos los estados y se está teniendo el apoyo del gobierno federal para la distribución de vacunas. Yo creo que es algo muy importante, aquí se está iniciando y también en países del primer mundo de Europa, sobre todo a esta población de hombres que tienen sexo con hombres con múltiples parejas sexuales y creemos que es una de las medidas preventivas más eficaces que se puede aplicar en este momento. Y según las estadísticas que se van suscitando o apareciendo en nuestro país, ¿usted considera también, ayer el Ministerio de Salud peruano anunciaba que en coordinación y análisis con la Organización Panamericana de la Salud se está llegando pues a esta situación, ¿no? De poder negociar las vacunas, que entiendo tendrían que producirse en mayor medida, no deben haber muchas. En nuestro país cabría la posibilidad, en todo caso, ¿es necesario? ¿Considera usted, según cómo se están reportando las incidencias, los contagios? Sí, yo creo que el Perú, al ser un país que tiene una de las tasas más altas por viruela del mono en el continente, ciertamente necesita una medida preventiva eficaz, aparte de las medidas de mitigación que están aplicándose y de educación que están aplicándose muy eficazmente, necesitamos la vacuna para también limitar los contagios en la comunidad. Así que espero que el Perú pueda conseguir la vacuna lo más pronto posible. Y para cortar a tiempo, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, tratábamos un tema que preocupa, ¿no? La malaria sigue preocupando en nuestro país, 15.000 casos en lo que va del año, el doble en lo que ocurrió el año pasado en el mismo periodo, y entonces se tiene una situación de que el sistema de salud podría colapsar nuevamente, ¿no? Casos COVID todavía, en este caso viruela del mono, malaria, dengue, ¿no? Porque hablábamos de los casos, en su mayoría se reportaban, por ejemplo, en la región Loreto, que ya tiene 3 casos de viruela del mono, ¿no? Hay que cortar esta, si no después podríamos lamentarnos. Sí, lamentablemente el Perú tiene un sistema de salud muy frágil que no soporta el incremento repentino y simultáneo de casos en una pandemia o en un brote epidémico muy importante. Así que antes de que lleguemos a ese punto tenemos que prevenir y limitar los contagios en la comunidad. Correcto, claro. Y ni qué decir que hay otras enfermedades que no han sido tratadas propiamente por la pandemia, ¿verdad? Sí, exacto. Hay muchas enfermedades desatendidas y tenemos que también enfocarnos en eso, en lo posible. Sí, claro que sí, incluso salud mental. Doctor González Zamora, una última consulta ya volviendo propiamente de Estados Unidos sobre los casos. ¿Cuántos casos hay aproximadamente, no? ¿Y qué tan rápido se está propagando la viruela del mono? ¿Y cuáles son hablábamos sobre el patrón, que más o menos se replica, ¿verdad? Pero aparece en este caso de los pequeños también de la casa. Coméntenos un poquito sobre las estadísticas en Estados Unidos. Bien, aquí en Estados Unidos los casos se están incrementando de una manera muy rápida, mucho más rápida de la que esperábamos, ya pasando los 9.000 casos aquí en todo el país. Y aquí en el estado de Florida llegamos aproximadamente a 920 casos. Así que bueno, creemos también que existe un subregistro. Esto quiere decir que realmente habrían más casos de lo que tenemos al momento reportado. Yo creo que justamente ante esta realidad tenemos que tomar medidas muy drásticas y es por eso que el gobierno federal está considerando no solamente vacunar, sino también el día de hoy la FDA está considerando una nueva administración de la vacuna Jynneos, que es la vacuna contra la viruela del mono. Posiblemente se autorice la aplicación intradérmica de la vacuna Jynneos, lo cual va a hacer que se pueda colocar una quinta parte de la dosis actual. Y esto va a hacer que podamos vacunar a muchas más personas aquí en el país. Sin ánimos de alarmar, y esta es ya la última consulta, haciendo un paralelo con lo que vivimos en el COVID-19, que claro, es una pandemia, ¿verdad? Pero localmente podríamos llegar al extremo de
de realizar cuarentenas, que de pronto no haya ningún tipo de contacto, por ejemplo, en restaurantes, en centros cerrados, en centros comerciales, o es muy exagerado pensar en ello? No, yo creo que eso no va a producirse justamente por los modos o la vía de transmisión de esta enfermedad, lo cual no requeriría una cuarentena. Y también hay que recordar que la mortalidad es baja para esta enfermedad, menos del 1%. Sin embargo, no creo que debamos subestimar a esta infección, ya que muchos pacientes están requiriendo hospitalización, sobre todo para el manejo del dolor. Es exagerado hablar en un inicio aquí se hablaba de reforzar un poco o evitar el contagio con la mascarilla, ¿no? Ya que la teníamos puesta por evitar el COVID-19. ¿Esto va a pasar o no necesariamente? Porque usted ha dicho que son pocos los casos de contagio por las vías respiratorias o la saliva. Sí, si recordamos o repasamos los datos, el 95% de los casos son por contacto sexual. Un caso, digamos, un porcentaje muy minoritario está refiriéndose a contacto cercano y prolongado, Correcto. cara a cara con gotitas respiratorias. Correcto. Así que bueno, eso es un porcentaje mucho menor de lo que tenemos al momento. Correcto, se entiende entonces que en este caso por lo menos no se va a promover el distanciamiento social, tampoco acercarse mucho. Doctor, gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta Gracias, luego. muy amable. Doctor José González Zamora, infectólogo del Hospital Jackson Memorial, catedrático de la Universidad de Miami. Vamos a hacer una pausa, 6:44 por aquí.